periodo somítico. Jugando aquí, y jugando aprendo. Y creo que estudié es que le pregunté a la IA sobre el genoma biótico los dientes. Y me da dos genomes bióticos, MS1 y PAX9. Y ¿qué es lo que me da? Si hay ausencia del genoma biótico, hay ausencia de dientes. Si hay duplicación del genoma biótico, me da aumento de dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta clase les he dado yo un marco teórico. Y la IA, ustedes colocan bien las instrucciones y les puede dar información más específica. ¿La IA no sirve para estudiar? Sí, pero ojo, puede tener errores. Descúbrenlo. ¿Ya? Corrijan. No le crean todo a la IA. ¿Quién hace que calcularan igual así? PAX9, MS1, entre otros. ¿De acuerdo? Periodo órgano genético. Título del capítulo de ahora, periodo órgano genético. Periodo órgano genético. El periodo órgano genético en este curso lo dividimos en dos etapas. ¿Cuáles son? El periodo somítico y el periodo metamórfico. Cuando hablemos del periodo somítico, vamos a ver una estructura que se llama el somita. Y que son esas como bolitas que se ven a los lados del tubo neural. ¿De acuerdo? Son derivados mesodérmicos y entonces caracterizan esa etapa. Y el periodo metamórfico lo relacionamos principalmente con la formación de la cara, esa metamorfosis de la cara, de tener los ojos laterales como el pez, a tener los frontales, y de la formación de las extremidades. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué ya no aparecen los libros? Porque el periodo somítico y metamórfico son paralelos. ¿Ya? A medida que estoy formando mi cuerpo, estoy formando mi cara, estoy formando mis extremidades. ¿De acuerdo? No se separan como una etapa, uno termina y empieza la otra. Son paralelas. Por eso ya no se ocupan en los libros. ¿Cuál es el marco de eso? El título es órgano genético. Entonces tenemos que ver genes. ¿Cuáles genes? Los genes somióticos. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la formación de órganos. Pero para eso vamos a dividirlo el periodo somítico. El periodo somítico vamos a estudiar tres cosas, que son derivados del sistema, derivados del ectoderma en la neurulación. Vamos a ver derivados mesodérmicos en la mesodermogénesis y derivados endodérmicos en la formación del intestino primitivo. ¿De acuerdo? Partamos con la neurulación. Pero antes de eso, ubiquémonos. En esa imagen, ¿ven el disco embrionario? Ya no. Ya no, ¿por qué? Porque ya nos plegamos. Entonces ya terminamos la capsulación. Nuestro pezón está funcionando, pero ya ha descendido con el plegamiento. Hemos cerrado nuestro cuerpo y hemos formado una formación tubular. ¿Se ve como una formación tubular eso? Pero aquí todavía veo la línea primitiva. Ahí veo el nodo primitivo. ¿Pero qué ha pasado por acá? Al medio está la notocorda. Y que lo que está sobre la notocorda ha crecido, formando la placa neural. Pero a medida que se forma la placa neural, neurulación, empiezan a aparecer en paralelo los somitas, que son derivados del mesoderma. Y el endoderma está en la vesícula umbilical, ¿se acuerdan? En este caso, estaría abajo de todo esto. Aquí sería como un círculo debajo de esto. Ese vesícula umbilical se va a estrangular, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Hasta dónde? Hasta el cordón umbilical. Y aquí ustedes pueden ver el cordón umbilical. Y aquí está la vesícula umbilical. Entonces, estos dos se van a unir y se van a fusionar. Y la vesícula umbilical desaparece
dentro del cordón umbilical. Puede que lo encuentren en los libros, o voy a decirlo de otra manera. El saco vitalino desaparece dentro del cordón umbilical. ¿Qué significa eso? Que por eso, como no tenemos vitelo, le pusieron ese nombre, vesícula umbilical. ¿Por qué? Porque termina su historia dentro del cordón umbilical. Y la parte de la vesícula umbilical que queda dentro de mi cuerpo forma el intestino. Y es un derivado endodérmico formando el intestino primitivo. Lo ubicamos, ¿cierto? Tenemos entonces este bloque cilíndrico tubular, que en el dorsal tiene una notocorda. Ahí está la notocorda, ¿la ven? Siempre va a haber tejido notocordal en esa posición. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Ven ahí el ectoderma? ¿Ven el mesoderma? ¿Ven el endoderma? ¿Ven? Siempre en todas las fotos el ectoderma lo colocamos arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que está más creciente que es el ectoderma. Y la membrana que está en medio, mesoderma. Y esa muy delgadita abajo, el endoderma. Póngale silencio al teléfono, por favor. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren hacia abajo cómo crece. La placa neural, o la neurulación, la vamos a dividir en 3 etapas. Póngale ahí. Formación de la placa neural, formación del surco neural y formación del tubo neural. Bueno, vamos a las imágenes. ¿Ven la placa neural ahí? ¿La ven? ¿Ven que empiezan a levantarse los pliegues neurales? Ahí va a estar la notocorda, en esa depresión debajo, bajo el ectoderma va a estar entonces la notocorda. ¿Y qué va a hacer la notocorda? Va a empezar a secretar sustancias morfogenéticas. ¿Y qué es lo que va a provocar eso? Que van a crecer el ectoderma, se va a levantar, va a formar los dos pliegues neurales. Y va a tener dos crestas, ¿cierto? ¿Qué es la cresta? El extremo superior, ¿cierto? La cima superior del pliegue neural. ¿Cuál es la importancia de eso? Que ahí aparece una célula que se llaman células de la cresta neural, las cuales son muy importantes. ¿Por qué? Porque forman todas las neuronas sensoriales de mi cuerpo. Tóquense. ¿Se sientan? ¿Gracias a quién? A las células de la cresta neural. ¿Son importantes? Sí. De la cresta neural. ¿Por qué se llaman de la cresta neural? Porque nacieron ahí, en ese pliegue neural, en la cima del pliegue neural o en la cresta. ¿Cierto? ¿Dónde te va a mandar tu mamá? Entonces la cresta es la cima, la parte de arriba del pliegue neural, la célula de la cresta neural. ¿Entendieron, cierto? Y con la homología con la mamá se van a acordar siempre, ¿cierto? Entonces eso es una forma de aprender. También de esas células de la cresta neural se forman todos los arcos faríngeos que van a formar la cara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Les conté eso que tienen que leerse el capítulo del libro del cofaringio? Si no se los conté, anoten. Próxima clase, estudiar el capítulo que en el MUR tiene un capítulo aparte. No está en formación en derivados de los arcofaringios. Está en un capítulo aparte que se llama arcofaringio. Estudiar. ¿De acuerdo? Terminando de estudiar eso, vamos a hacer la prueba. ¿De acuerdo? Volvemos a la neurulación. ¿Cuántas son las etapas de la neurulación? 3. ¿Cuáles son? Placa neural, surco neural, tubo neural. Ya veíamos la placa neural ahí, ¿cierto? ¿Ven ahí el surco? Sí, ¿por qué? Porque crecieron estas células, se distinguieron. Y aquí está la notocorda. ¿Y qué pasó aquí? Los pliegues se juntaron, se fusionaron. Y se separa el ectoderma, que va a formar la epidermis, del tubo neural. ¿Ven ahí el tubo neural? ¿Lo ven? Ahí está separado totalmente del ectoderma epidérmico. Aquí se ve la unión, aquí no está la unión. Se fusionó la epidermis. ¿Y qué pasó? El tubo neural se metió dentro de tu cuerpo. Entonces ya tenemos un tubo neural que va a formar el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso central? ¿No?
es el encéfalo y la médula espinal. Cuando digo encéfalo, ¿me refiero solamente al cerebro? No. Cuando digo encéfalo, ¿a qué me refiero? Cerebro, cerebelo, tronco, ¿cierto? Amígdala. Y el tubo neural que queda hacia abajo va a formar la médula espinal. Todo eso es el sistema nervioso central. Houston, contéstenme. Además del sistema nervioso central, ¿hay otro sistema nervioso? ¿Cuál? El es el sistema circulatorio. ¿Ya? Estamos hablando del sistema nervioso, ¿de acuerdo? El otro sistema linfático es como el sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Circulan células por ahí, ¿ya? Y tiene una formación distinta, es un derivado endodérmico del sistema linfático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? El sistema nervioso periférico. ¿Qué compone el sistema nervioso periférico? Si ronca, yo te voy a peñicar. ¿Qué significa? No escuché, disculpen. ¿Qué compone el sistema nervioso periférico? Los nervios y un nervio periférico, ¿qué acciones tiene? Sensitivos y... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de un nervio hay acciones que son sensoriales. ¿Qué células forma esa neurona sensorial? ¿La célula derivada de dónde? ¿Ah? Acuérdense de la mamá que te manda ¿a dónde? Vienen de las crestas neurales, ¿de acuerdo? Y las neuronas motoras, ¿de dónde vienen? Vienen del tubo neural. Por lo cuanto, si en la IA le pone ahí que el sistema nervioso periférico es formado por la célula de cresta neural, no es 100% correcto. Solamente las neuronas sensoriales. ¿De acuerdo? ¿Las neuronas motoras de dónde dijo que eran? De tubo neural. Y las células de Schwann sí vienen de la célula de la cresta neural. ¿De acuerdo? Vamos ahora a conocer algunos morfógenos. ¿De acuerdo? Hablamos de los morfógenos, ¿cierto? Hablamos de la sustancia morfogenética, hablamos de los genes homeóticos, ¿cierto? Esa historia ya la tienen que tener en mente. Voy a hablar de solamente los morfógenos. El gen homeótico lo voy a dejar un poco de lado. ¿De acuerdo? Pónganme atención. Vamos a conocer al morfógeno BBP4. Sus siglas son por donde fue descrito, que puede ser una cosa totalmente distinta a la función que tiene ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? BBP4 es secretada por todas las células del ectodermo. ¿Me entendieron, cierto? ¿Se acuerdan que reconocimos el ectoderma? BBP4 es secretado por todas las células del ectoderma. Y en este momento su función es indicar todo lo que va a ser epidermis. ¿Le presenta eso un problema? Sí. Póngame atención, ahí atrás. Compañero, ¿quiere participar? ¿Sí? Ya, mira. Esa capa, ¿ves que hay una capa arriba? ¿Ves que hay unas células que están en medio? ¿Y ves que hay una capa que está adentro? ¿Está muy delgadita? ¿Las ves? ¿Sí? Colócale nombre. ¿Cómo se llama la capa de arriba? Te doy 3 nombres. Ectoderma, mesoderma, endoderma. No, ectoderma. Recuerda que dije que siempre el ectoderma lo colocamos en una foto arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que significa? Este es el ectoderma. Estas células que están ahí estrelladas, me encanta esta foto, porque ven que tienen como puntitas estas células. Eso es lo que le llaman mesénquima. Son estas células de relleno, ¿ya? Que tienen esta capacidad migratoria. Y como migran esas células, tiran filopodio por allá, tiran filopodio por acá, y son estrelladas, ¿de acuerdo? Eso le llaman mesénquima. Pero eso es mesoderma. Y esa capita muy delgada que hay aquí, que debería juntarse en una burbuja grande acá abajo, que es el endoderma. ¿De acuerdo? Compañero ahí atrás. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Entonces, Jonathan, ese es el ectoderma.
Entonces lo que yo dije es que este BP4 está en todo el ectoderma y su función es que forme la epi. Pero Jonathan, mírame acá. ¿Ves que estas células de aquí y esas células de aquí no son iguales? Estas son más grandes, estas más altas, son un epitelio cilíndrico, mientras que este es un epitelio cúbico. ¿Ves qué diferencia? Esto que está aquí va a formar el ectoderma epidérmico. Esto que está aquí está formando la placa neural. ¿Se acuerdan de la placa neural, surco neural, tubo neural? Entonces, esto va a formar el sistema nervioso, que es distinto a esto. ¿Cómo lo hacemos entonces? Jonathan, resulta que la notocorda, ¿la ves ahí la notocorda? Para que no nos vean. Y no la ves, porque es difícil de verla. Póngame atención. Allá atrás. Si esta pregunta va para allá. ¿Ven aquí el ectoderma? ¿Ven ese color? ¿Ven que este color de este gris es distinto a ese? El ectoderma pasa por aquí, pero estas son unas células distintas. Estas son las células de la notocorda. Por lo tanto, ¿ahí hay sustancias morfogenéticas? Sí, ¿cuáles? Noyen, cordina y folistatina. Secretadas por la notocorda, igual que la gota de tinta en un papel. Allá, compañero. Jonathan, ¿cierto? ¿Cómo se llama él? ¿Se acuerdan de la primera clase, cierto? Yo les di una tarea, que se conocieran todos. ¿De acuerdo? Si ustedes no se conocen o no se saben los nombres, eso me indica a mí un factor que ustedes no están estudiando juntos. Y si no estudian juntos y no son cohesionados, ¿qué significa? Uno va a tener una parte de la materia que se la va a saber. Él va a tener otra materia que se la va a saber. Pero entre los dos, al no interactuar, ¿qué va a pasar? En la prueba, ¿cómo le va? Una parte bien, la otra mal. Una parte bien, la otra mal. ¿Qué nota creo que se van a sacar? Una nota más o menos, ¿cierto? Pero si él colaborara con Jonathan, ¿cuál es tu nombre? Claudio, colaboras con Jonathan y lo que tú sabes se lo enseñas a él y lo que Jonathan sabe se lo enseña a él, ¿cómo creo que le va a ir en la prueba? ¿Me entienden? Los grupos cohesionados que estudian juntos, recuerden que la biblioteca tiene cubículos, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? Se pueden juntar a estudiar. Bueno, armar un Zoom, ¿no? Y yo también voy a tener ayudantes desde esta semana para que lo que necesitan repasar o tener algún tipo de interacción con algún estudiante que sea más avanzado, lo van a poder hacer. Claudio, ¿cierto? Entonces reconocemos el ectoderma, reconocemos que el ectoderma está en BP4, pero algo tengo que hacer con BP4 para que aquí no funcione. ¿Qué tengo que hacer con BP4 para que no funcione? ¿Ah? El no sé para mí es una evasión de la respuesta. No es ninguna respuesta. Arriesgate. Si yo tengo algo que está funcionando y no quiero que funcione, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué le querías tú? Juéguesela. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ah? Pero ¿cómo otra forma? Si eso está funcionando, son moléculas. ¿Qué hago con las moléculas? Una molécula, ¿qué va a hacer con una molécula? ¿Cómo yo puedo hacer que una molécula no funcione? Pero ¿cómo la inactivo si la pregunta es? ¿Ah? Que la degrade. Por eso, que active una enzima que la degrade. ¿Qué otra forma, Claudio? ¿Ya? ¿Puedo ponerle otra molécula o capturarla? ¿Puedo capturarla? ¿Sí? Muy bien, Claudio. Esa es la respuesta, porque Noyen, cordina y folistatina, que son secretadas por la notocorda. Claudio, ¿has visto tú una gota de tinta en un papel? ¿Una gota de tinta en un papel? ¿Has visto? ¿Cómo es la parte de adentro de la gota? Oscura, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la orilla? Más claro, ¿por qué? Porque se pierde la concentración de la gota, ¿cierto? De la tinta. Noyen, cordina y folistatina es secretada por la notocorda aquí en medio. ¿Y qué va a pasar? Difunden. ¿Se acuerdan que los morfógenos difundían? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Mira, Claudio, difunden hasta que la gota de tinta se acaba. ¿Y qué es lo que pasa con esa gota de tinta que se acaba?
Ustedes son de este curso, ¿cierto? ¿Por qué no llegaron a la hora? Por favor, lleguen a la hora. Si no, no lleguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claudio, que ya no veo a Claudio, la gota de tinta entonces difundía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se acababa. ¿Ves ahí? Se acabó la concentración de Noyen, Cordillera y Fluidez. ¿Y qué pasó ahí? Solamente BBP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que tiene solo BBP es epidermis. Y lo que tiene Noyen, Cordillera y Fluidez, ¿qué es lo que hace? Que inhibe por captura a BP4, aquí no funciona, hace que esto se especifique. ¿Se acuerdan lo que era especificar, cierto? Que las células tomen un destino. Noyen y folistatina inducen y la célula toma un destino, que es transformarse en la placa neuronal. Entendemos entonces cómo lo que está sobre la notocorda, sobre esa gota de tinta, se transforma en la placa neuronal. Notocorda, importantísimo. Resumen. Claudio, ¿cómo se llama tu compañero? ¿Ah? David, dígame la etapa de la neuronación, ¿cuáles son? ¿La ves aquí? ¿La ves la placa neural? Esa es la placa neural, ¿ves? Es como un plano. Después, ¿qué viene? ¿Ves el surco neural ahí? Ya, ¿cómo se llaman esto? Las crestas neurales no. Se llaman los pliegues neurales. Este es el pliegue neural. Y dentro está la cresta neural. ¿De acuerdo? No, los bordes. Estos son los levantamientos, son los pliegues neurales. Es lo que está dentro. ¿De acuerdo? Porque aquí está la célula de la cresta neural. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahí está el surco neural, ¿cierto? ¿Y la tercera etapa cuál era? ¿Por qué es tubo neural? Porque se transformó en un tubo neural, tiene un orificio en medio, ¿cierto? Un canal neural, y lo que pasa es que se separa del ectoderma epidérmico. Voy a responder a tu pregunta. Ponme atención. Me pregunto por las crestas neurales, ¿cierto? Miren, Claudio, me olvidé el nombre de tu compañero. David, mira. ¿Esa cuál es? Trata de hacerlo así, mira, ¿de acuerdo? Placa neural, ¿ya? En verde tienen la placa neural, ¿ves que aquí usan un color distinto? Placa neural, en amarillo, ¿ya? El ectoderma epidérmico, ¿ven que hay un naranjo en medio? Ese naranjo, ¿qué es lo que está posicionándose? En el pliegue neural. ¿Pero qué es eso? Es la célula de la cresta neural. Mira, ¿qué etapa es esta? Surco neural. Y aquí creo que se está formando el tubo neural. Pero ven que esas células quedan entre el tubo neural y el ectoderma epidérmico. ¿Esas quiénes son? Las células de la cresta neural. ¿Y qué es lo que pasa con esas células? Déjate mirar. David, esas células quedan entre el tubo neural y el ectoderma epidérmico y empiezan a migrar por los laterales del tubo neural. ¿De acuerdo? Y van a empezar a tomar posiciones. ¿Dónde? Donde están todos los somas de las neuronas sensoriales del cuerpo y donde están todos los derivados de las células de la cresta neural. Por ejemplo, a nivel de la médula espinal, afuera, ¿qué es lo que hay que son grupos de células sensoriales? El tubo neural, la médula espinal, las vértebras. Por fuera, ¿qué es lo que hay que son grupos de células sensoriales? Los nervios, los ganglios periféricos. ¿Se acuerdan de los ganglios periféricos? Es la masa, que se ve como una pelotita, que de ahí nace el nervio periférico. Ese nervio sensorial, que es dorsal, tiene un ganglio. Esos ganglios fueron formados por la célula de la cresta neural. Y en ese ganglio, ¿qué es lo que tiene adentro? El soma de todas las neuronas sensoriales del cuerpo. Soltándolo de la cabeza, que esta sensorialidad tiene otra formación.
¿Entendió, David? ¿Sí? Pregunta. La formación del pliegue es que el levantamiento y la cresta son las células que están adentro. ¿De acuerdo? Esas son las células de la cresta neural. Es decir, estamos hablando de la estructura como el levantamiento y las células que están en el naranja. Y esta que se separan. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia. Pliegue neural y lo que estarían en las células que están adentro son las crestas neurales. David, ¿cómo se llama la compañera que tienes al lado? ¿Ah? ¿Maite? ¿Maite? Le acabo de decir, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Lo conocías tú? Ah, ¿no le dijiste? ¿Pero tú lo conocías a él? Ah, qué bueno. Traten de juntarse y estudiar, ¿de acuerdo? ¿Van a hacer el esfuerzo de juntarse y estudiar? ¿Sí? Por favor. Está ahí muy... Te subió el cortisol y empezaste a toser. ¿Ya? Cuando uno se pone nervioso empieza a toser, ¿está bien? Y aumenta el cortisol. Maite, no va a participar, me está ahí, tu voz no te sale. ¿Cómo se llama tu compañero? Ah, no sé, es tu compañero. ¿Es César? César, pero se llama Maite, ¿no? Sí, ella más que te conoce más o menos, ¿no? Porque te me preguntó, ¿cómo? ¿Él? Sí, César. Aquí hay 3 etapas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 3 etapas? La superior, la del medio y la inferior. ¿Cierto? 3 edades distintas. Aquí arriba, ¿ven las crestas neurales? ¿Ven los pliegues neurales? ¿Qué etapa es esa? Formación de la placa ¿comprendió? Entre el día 16 y el 21 ha cambiado la cosa. Sí. ¿Aparecieron quién? ¿Fuerte? Las crestas neurales, aparecieron los pliegues neurales. Y el día 23, ¿qué pasó ahí? Se empieza a formar el tubo neural, pero se forma todo de una. ¿De dónde se forma primero? Desde el centro hacia los extremos. Eso, ¿sabes, cierto? Lo que provoca que se forme un neuroporo superior y un neuroporo inferior, un neuroporo cefálico y un neuroporo caudal. ¿Qué significa? Que se tiene que cerrar el neuroporo, ¿para qué? Para formar la cabeza. Se tiene que cerrar el neuroporo inferior para que se forme el final de la médula espinal. César, ¿qué pasaría si yo no cierro el neuroporo inferior? ¿Es bueno o es malo? Malo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Va a pasar lo que se llama espina bífida. ¿Qué es la espina bífida? Es cuando la médula espinal queda abierta y el hueso de las vértebras no se forma y queda abierto, y dejar expuesto a mi médula espinal, ¿es bueno o es malo? Malo. Si el niño no se muere, que es lo más frecuente, ¿qué es lo que va a provocar? Que tengan que operarlo para sellar ahí, y puede provocar que toda la parte caudal sea anómala y se forme lo que se llama el pie sambo. La mielomeningocele se llama esto. Cavidad donde el sistema meningio queda expuesto. ¿Ya? Por eso se llama mielomeningocele. Cele de cavidad. César, sácate la mano en la boca y habla. Es que no le veo los labios, entonces como estoy medio sordo. La mayoría sí. ¿Qué es lo que pasa si yo no cierro el neuroporo superior? Pregúntale a tu compañero. ¿Ailín? Ayelén. ¿Se formaría bien la cabeza? ¿Se formaría bien el encéfalo? ¿Hay niños que pueden nacer con el encéfalo alterado? Se llaman anacéfalos. ¿Ya? Y que en Chile generalmente mueren a las 72 horas los anacéfalos. Pero que en Chile nació uno que la mamá lo cuidó tanto, lo alimentó, que duró hasta los 3 meses.
Y si le ponía el gorrito, parecía un niño normal. Le sacaba el gorrito y se veía que no tenía su encéfalo. Estaba aplastado. Como el sistema nervioso central empieza a regular todo el cuerpo, el niño dejó de regular la respiración, ¿ya? Y tuvo un paro respiratorio. Es terrible eso. ¿Ustedes estarían en pro del aborto si yo sé que voy a tener una malformación congénita y mi hijo va a nacer y no es viable? ¿Eso está en las 3 causales? No está en las 3 causales. Porque el niño va a nacer vivo. Y hay mucha gente, famosos, que han tenido que tener al niño y esperar que se muera. ¿De acuerdo? ¿Cierto que lo podían haber evitado antes? Por lo cual, ¿es necesario tener una ley de aborto? Sí. Y siempre es bueno legislar. El negar la ley significa como esconder un problema. ¿Y esconder los problemas qué significa? ¿Desaparece el problema? No, significa que no sabemos qué actuar. Si yo tengo un aborto, lo voy a tener igual. Yo prefiero que lo tenga en una clínica o en un hospital con condiciones a que lo que tengan en cualquier parte de esas medias truculentas que hay por ahí. ¿De acuerdo? O si tengo plata, voy a viajar a Inglaterra y puedo tenerlo sin problema. Yo quiero tener eutanasia. ¿A dónde viajo? A Suiza. En España no está legalizado. La niña que lo hizo que la legislación tuviera que cambiar. Hicieron un decreto especial para ella. ¿De acuerdo? Bueno, hemos aprendido entonces ahora la neurulación. Derivados que ocurre en la neurulación. Vamos a tener por una parte el ectoderma epidérmico, donde se forman los pelos, glándulas, uñas, mamaria, hipófisis, anterior, esmalte dentario. Mira, el ectoderma epidérmico. Mis dientes son más parecidos a mis pelos, a los pelos que a otra estructura. Epidelio de la nariz, ojos y oídos. Hay una cosa que siempre yo me llama la atención, esto, la hipófisis anterior. ¿Hay una hipófisis posterior? Sí, porque la hipófisis tiene 2 orígenes y tiene 2 lóbulos, uno anterior, la adenopófisis, y uno posterior, llamado la fuerte. ¿Y por qué neurohipófisis? Porque deriva del tubo neural, por eso se llama neurohipófisis, porque deriva del tubo neural, sistema nervioso central, retina. De las crestas neurales, esto es un resumen pequeño, el estado es muy muy largo. ¿Y qué es lo que significa? Ahí tenemos los ganglios sensoriales, ¿se acuerdan que los vimos? Están por fuera de la médula espinal. La médula de la glándula adrenal, células pigmentarias, estas que me hacen tan guapo a mí, de morenazo, estas son células que vienen de ¿dónde? De las crestas neurales. Cartílago de los arcos branquiales o arcos faringios. Eso nunca lo he cambiado porque yo soy biólogo, ¿recuerdan? Entonces lo que pasa, yo hablo de animales también. ¿Y qué pasa? Los arcos faringios es lo mismo que los arcos branquiales. ¿Por cuánto? ¿De dónde vienen? De las crestas neurales. Y el mesénquima de la cabeza. Cuando hablamos de mesénquima, es un término que los médicos y angiológicamente se ocupa indistintivamente. Y es para formar el tejido que va a formar el tejido conectivo. Y el tejido conectivo tiene una condición especial que llevan los vasos sanguíneos. Por eso es conectivo. ¿Por qué? Porque al tener vasos sanguíneos se conecta con el resto del cuerpo. De esta manera, ¿qué es lo que encontramos? El mesénquima de la cabeza no es formado por el mesoderma, es formado por las células de la cresta neural. El tejido conectivo de la cabeza es formado ¿por qué? Por las crestas neurales. Mientras el tejido conectivo de mi cuerpo es formado por el mesoderma. Mis vasos sanguíneos en el saco uterino son un derivado mesodérmico. ¿De acuerdo? Pero cuando yo formo mi cabeza, que es secundaria, ¿cierto? Ese tejido de aquí es formado por mi cresta neural. ¿Se imaginan una vida sin crestas neurales? ¿Cómo seríamos? Como un gusanito. No tendríamos nuestra cabeza, tendríamos una cabeza que sería así, un agujerito. Esa sería la cabeza primaria que tenemos. Espina bífida, anencefalia. Hablemos de la mesodermogénesis. ¿Qué pasa con la mesodermogénesis? Derivados mesodérmicos. ¿Jonathan? ¿Cierto? ¿Allá atrás? ¿Jonathan? ¿Te acuerdas que habíamos visto el ectoderma? El del medio, ¿cómo se llamaba? Mesoderma. Entonces estábamos hablando de ese elemento, el mesoderma.
miren el mesoderma como cambia de arriba hacia abajo. ¿Lo ven que cambian? Se forman esta estructura. ¿Quiénes son? El somita. Al lado del tubo neural, al lado de la notocorda. De esta manera, ahí tenemos nuestra notocorda. Ahí tenemos el ectoderma, formación de la placa neural, formación del ectoderma epidérmico. Abajo tenemos el endoderma, en rojo tenemos el mesoderma y en medio tenemos la notocorda. ¿Qué significa? Que es un centro de secreción de sustancias morfogenéticas. Y ya vimos que estimulado hacia el dorsal, ¿estimulará hacia los laterales? A ver. Profe, dijo centro de secreción de César, sustancias. ¿cierto? Perdona. Dijo centro de secreción de sustancias. Morfogenética. Ella lo repetió toda la clase. Ayelén. Ayelén, ¿cierto? No es Ailín, es Ayelén. Ayelén. ¿Cómo se llama tu compañero que está adelante? Joaquín. Joaquín, antes estaba ya el último. Supongo que estudiaste, ¿cierto? Joaquín. Te pregunto yo, ¿ves el mesoderma en rojo? ¿Lo ves? Sí, si alguien es daltónico me avisa, ¿de acuerdo? Para, si quiere hacerlo de forma privada, lo puedo hacer de forma privada, pero tengo que tener técnicas para enseñar, porque como no ven colores, ellos dicen que ven, pero realmente no están viendo nada. ¿Sí? Entonces tengo que enseñarles de otra manera. Joaquín, ¿cuál es el centro de inducción morfogenética? Primero, ¿quiénes inducen? A ver, repitan todos, ¿quiénes inducen? ¿Quiénes inducen? Los morfógenos, muy bien. La sustancia morfogenética. ¿Quién es en este momento secretario de la sustancia morfogenética? ¿Quién sería el que secreta la sustancia morfogenética? Joaquín. La notocorda. Ah, sí, la notocorda. ¿Se acuerdan de la notocorda? De sus puntitos de la sustancia está secretando del centro hacia los laterales. ¿Qué crece más? ¿El mesoderma que está cerca o el que está lejos? El que está cerca. Eso tempranamente, ¿de acuerdo? La historia es mucho más complicada que eso, pero sí, en este momento vamos a empezar a ver que el mesoderma que está cerca tiene una concentración morfogenética distinta al mesoderma que está lejos. ¿Por lo cual van a tener el mismo destino los mesodermas? No. El mesoderma que está cerca, le vamos a llamar, Joaquín, paraaxial. ¿Por qué le digo paraaxial? Que está paralelo al eje. Eso significa paraaxial, paralelo al eje. ¿Cuál es el eje? Lo que está en medio. ¿Qué está en medio? La notocorda. ¿Quién está paralelo al eje? Este mesoderma que está aquí, que se va a llamar ahora el mesoderma paraaxial. ¿Y qué va a formar el mesoderma paraaxial? Va a formar el somita. Una estructura que se va a independizar, va a ser una esfera que se va a independizar. ¿De acuerdo? Entonces, Joaquín, ¿qué tiene más inducción morfogenética? ¿El mesoderma que está cerca o el que está lejos? Que está cerca, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a llamar? Paraaxial, mesoderma paraaxial. Por lo cuanto, Joaquín, vamos a tener un mesoderma que está paralelo al eje y un mesoderma que va a estar alejado. Ese mesoderma que está alejado, voy a tener que hacer un dibujo. ¿Algún dibujo? No. Voy a modificar este dibujo que tengo acá, ¿de acuerdo? ¿Ven este dibujo, no? ¿Se acuerdan de las dos burbujas, cierto? Ya. Ahí era un embrión bilaminar, pero ya vamos a pasar ese embrión bilaminar y lo vamos a transformar en un embrión trilaminar. ¿Qué tiene al medio? El mesoderma. Este mesoderma se va a proyectar hacia arriba y se va a proyectar hacia abajo. Va a cubrir el saco vitelino, la vesícula umbilical va a cubrir el saco amniótico. ¿Comprenden? ¿Y qué va a provocar con eso? Que se forme lo que se llama mesoderma extraembrionario, porque el saco amniótico cuando nazco me lo llevo conmigo, o se queda, no se viene conmigo, por eso se llama extraembrionario, porque va a estar fuera del cuerpo del embrión. ¿Dónde se va a formar el cuerpo del embrión? Del disco embrionario. Entonces, ¿qué pasa con ese mesoderma?
tiene dos capas, una que va hacia el saco amniótico y una que va hacia el saco viterino o vesículo umbilical. Y ese se llama el mesoderma lateral. El mesoderma lateral tiene dos hojas. Las hojas que se unen al saco amniótico, que se le llama la hoja somática o parietal. Y una que se une a la vesícula umbilical o saco vitelino, que se llama la hoja esplácnica o visceral. ¿Por qué será visceral? ¿Tiene sentido eso? Sí, porque acuérdense que el endoderma que va a formar la víscera, el intestino, por eso se llama mesoderma visceral. Visceral. Joaquín, ¿cómo se llama tu compañera? Agustina. Agustina, mira. Entonces tenemos en este momento tres tipos de mesoderma. ¿Cuáles son? El mesoderma paraxial, el mesoderma lateral y el que está intermedio. Muy bien. Ella sí que estudia. Cuéntate con ella y estudia con ella. Se nota que estudia. El mesoderma intermedio. Y los tres se van a separar. Derivados del mesoderma paraxial, el somita. Y del somita, ¿qué va a hacer? Va a formar los huesos del tronco. ¿Cuáles son? Las vértebras. Las costillas. ¿De acuerdo? Va a formar el somita los músculos esqueléticos. ¿Por qué son esqueléticos los músculos esqueléticos? Se asocian a los huesos, ¿cierto? Entonces, músculos esqueléticos se forman ¿dónde? Del somita. Y el tejido conectivo de la dermis. ¿De acuerdo? Del mesoderma intermedio se separa. ¿Y qué va a formar? Los riñones, las gónadas, el útero en la mujer, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Mesoderma intermedio. Y del mesoderma lateral cubre a las vísceras, ¿cierto? Va a formar toda la musculatura lisa del intestino. ¿De acuerdo? También va a formar parte del tejido conectivo y entre los dos se va a formar, tengo una cavidad aquí dentro de mi cuerpo, ¿cierto? ¿Ya? Es el celoma de mi cuerpo, que va a estar entre las dos hojas somática y esplácnica, y va a empezar a llamarse ahora, como estamos en formación de embrión, el celoma intraembrionario. Es la cavidad donde están contenidos mis órganos. Ese es el celoma intraembrionario. También se forma del derivado de ¿quién? De este mesoderma lateral. Derivados entonces del mesoderma. Tenemos mesoderma somítico, musculatura del tronco, huesos, cartílagos, el centro del cráneo. La dermis. Del intermedio, aparato urogenital, incluyendo las gónadas, ductos y glándulas accesorias. A ver, díganme partes del sistema urogenital. ¿Fuerte? La vejiga no es un derivado mesodérmico. Es un derivado endodérmico. ¿Qué más? ¿Fuerte? Riñones, sí, son un derivado mesodérmico. ¿Qué más? Urogenital. La uretra es un derivado endodérmico, no es mesodérmico. ¿Ah? El canal urinario, la uretra. Los uréteres son derivados mesodérmicos, pero la uretra no. ¿De acuerdo? Las gonadas son del mesoderma intermedio. Y del mesoderma lateral, tejido conectivo, musculatura de la... ¿Por qué el tejido conectivo? A ver. Porque lleva los vasos sanguíneos que conectan mis células con todo el resto del cuerpo. Por ahí van las hormonas. Musculatura de las vísceras. ¿Qué musculatura es esa? ¿Ah? ¿Cuántos tipos de musculatura conocen ustedes? 3. ¿Cuáles son? Estriada no es una musculatura. Es una característica de 2 musculaturas. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son? Lisa, esquelética y cardíaca. Esos son los 3. ¿Cuáles son? Lisa, cardíaca
No vuelvas a decir estriada, porque dijiste, bueno, no estoy diciendo. Lisa, esquelética y cardíaca. Y la estriada, la cardíaca, como la esquelética, tienen estrías. ¿Qué son las estrías? Tarea para la siguiente clase. Eso, es eso. ¿De acuerdo? Y que veo membrana serosa, peritoneo, sangre. Sangre y sistema cardiovascular. ¿El corazón de dónde se forma? Del mesoderma lateral. ¿Cuál hoja? ¿Somática o esplánica? ¿Ah? ¿Es una víscera del corazón? Es esplánica porque es visceral. ¿De acuerdo? La hoja visceral. Musculatura cardiaca. Esto lo paso a la siguiente clase. Ahí está la respuesta a la pregunta que te hice. Estrías. Por último, derivados endodérmicos. Derivados endodérmicos, vamos a tener que está la formación del plegamiento que estrangula a la vesícula umbilical y el endoderma que queda dentro de mi cuerpo va a formar intestino primitivo. Y este intestino primitivo va a tener tres partes. Intestino que va hacia la cabeza. Primero, si yo estrangulo la vesícula umbilical en el cordón umbilical, ahí está el cordón umbilical, ¿cierto? Lo que queda unido a este conducto vitelínico. Y aquí ven una Y. ¿Ven esa Y? Eso va a formar lo que se llama el intestino medio. Intestino primitivo medio. De aquí hacia arriba vamos a ver el intestino primitivo anterior, hacia cefálico. Y por oposición, el que va hacia acá, el intestino primitivo posterior, que va hacia acá. El intestino primitivo posterior se delimita por la membrana cloacal y el anterior se delimita por la membrana bucofacial. ¿Cuáles son los derivados de esto? Estudiénselo para la siguiente. Muchas gracias, espero que hayan aprendido muchas cosas. Y en la próxima clase vamos a partir con información de los arcos. ¿Por cuánto